Hola querido hermano y amigo que ves este video, me da mucho gusto saludarte y damos gracias a Dios por cada una de las promesas que el Señor nos ha mostrado a través de estos videos, que sin duda alguna yo sé que han sido de gran bendición. Cada una de estas promesas tienen gran importancia en nuestra vida, sostienen nuestra vida presente, pero también hay promesas que están en las Escrituras que nos ayudan, que están en la Biblia. Son promesas para nuestra vida futura y vivir confiados. Esa es la realidad de las promesas de Dios. Entre esas promesas que estamos estudiando y que vamos a estudiar, entre esas promesas que nos ayudan en nuestra vida futura, existe una que es muy importante, por supuesto, como las demás. Que Dios preparó para nosotros, que está en la palabra de Dios. Y esa promesa es la promesa de propósito. La promesa de propósito. Y si podemos especificarla más, podríamos llamarla la promesa de propósito en nuestra vida. Promesa de propósito en nuestra vida. Pero bueno, antes de iniciar de lleno a esta breve promesa que hoy quiero compartirles, ¿qué significa la palabra propósito? Bueno, el diccionario la define como objeto, mira, cosa que se pretende conseguir. Algo en el cual nos determinamos o alguien nos determina y se cumple o se termina o se consigue por una serie de pasos o procesos para llegar a ese objetivo. Muchas personas hoy en día no saben a dónde van, no conocen qué es lo que deben hacer. Llegan momentos a su vida y se preguntan, o quizás usted se está haciendo esta pregunta: ¿cuál es la razón de mi vida? O llegan a crisis de edades, como dicen algunos, las crisis de los 30, los 40, 50, 60. Llegan a crisis de edades en donde se preguntan también, bueno, ¿qué hice con mi vida? Quizás tú también te has hecho esta pregunta. ¿Qué hice con toda mi vida, con todos mis recursos? Estas crisis existenciales han llevado a muchos a la frustración, a vivir de convicciones prestadas o a afanes o ideas mal infundadas en su vida. Sin embargo, querido amigo y hermano que nos escuchas, es Dios quien tiene para cada uno de nosotros un plan y un propósito especial para nuestra vida. Y ese propósito es seguro, es perfecto. Todos aquí en la tierra, todos sin excepción, todos aquí en la tierra tenemos un propósito. Y no estamos a la deriva, como muchos creen o dicen que están a la deriva. De nosotros depende entonces encontrar cuál es ese propósito de nuestra vida. Pero bueno, amigo, que nos escuchas y nos ves, es en las Escrituras entonces donde encontraremos claramente qué es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Y una de las muchas porciones que nos enseña y nos muestra esta promesa de propósito la encontramos en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Si usted tiene un ejemplar de las Escrituras, puede ir a buscar esta porción. Pero si no es así, escúchelo por favor, este pequeño versículo con una grande enseñanza. Dice así Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo leo nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estudiemos esta porción brevemente. Dice así, número 1, porque somos hechura suya. Estamos estudiándolo por partes. Primero, porque somos hechura suya. Esto nos enseña claramente, amigo, hermano, que Dios nos creó y formó, y por lo tanto somos de Él y le pertenecemos.
Dice la Biblia en el Salmo 139:13, porque tú me formaste mis entrañas, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La palabra hechura, que aquí vemos de esta primera parte del versículo, la palabra hechura viene del griego poiema, que significa creado, formado. Pero también esta palabra hace referencia a hacer una tela o un tejido. Y agrega esa hechura, así como dice después, porque somos hechura suya y le pertenecemos por lo tanto. Es ahí donde viene nuestra palabra poema, aquel trozo de texto donde alguien se inspira y escribe un poema, porque fue creado por él. Ahora, déjame hacerte unas preguntas. ¿Crees que un diseñador de relojes haya creado sus relojes para abrir puertas? ¿Crees que un carpintero haya creado y elaborado una silla para después usarla como florero o dejarla en medio de una sala? No. Cada una de las cosas que ha creado un diseñador han sido creadas con un propósito. Es por eso, querido amigo y hermano, es por eso que Dios se tomó el tiempo para formarnos y crearnos. ¿Crees entonces que fuimos creados solo porque sí, por Dios? ¿Así? ¿Sin que no tengamos ningún propósito? La realidad es que Dios nos creó con un propósito y lo ha prometido para cada uno de nosotros. Pero punto número 2. Dice nuestra porción, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Además de esa formación física tan inteligente y sabia que Dios nos creó, el cuerpo es una máquina maravillosa, también hay una creación espiritual. Hay una creación espiritual. Y sabes, déjame decirte, amigo y hermano, que solo es a través de Cristo esta creación espiritual. Y a esta se le llama también la nueva naturaleza o una nueva creación o nueva criatura. Esta creación espiritual es la que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Qué interesante. Cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, de manera espiritual somos creados nuevamente. De una manera espiritual, por supuesto. Y esto tiene un propósito, porque dice esta pequeña parte de este versículo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un propósito de esa nueva creación. Esa creación espiritual nos lleva a la práctica de aquellas cosas íntegras que están establecidas por Dios y que le agradan a Dios. Ahí está parte de nuestro propósito. Si hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos preparados, capacitados para realizar buenas obras. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está parte de nuestro propósito. Pero parte número 3, dice nuestro versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ese es el tercer punto. Las cuales Dios preparó de antemano. Dios, en su atributo de omnisciencia, o sea que todo lo sabe, preparó, o sea, viene de la palabra griega que significa ordenó, estructuró buenas obras, planes, bendiciones y un propósito en nuestra vida. Esto nos ayuda a confirmar y a entender que sí hay un plan perfecto y un propósito y una promesa de propósito en nuestras vidas. Estas cosas que Dios ordenó, nos corresponde a nosotros practicarlas y vivirlas. No significa que ya estén integradas a nuestro corazón y mente como algo precargado o preinstalado en nuestra mente o corazón como si fuéramos máquinas, no. Ya que tenemos un libre albedrío. Estas cosas, estas buenas obras que Dios preparó de antemano, no están instaladas como un programa en una computadora.
ya que nuestro pecado tristemente nos lleva e inclina a hacer el mal. Recordemos que solo a través de Cristo es que comprenderemos que necesitamos hacer buenas obras, que son parte de nuestro propósito en nuestra vida. Pero la gran bendición, y qué interesante esto, es que el Señor las preparó desde hace tiempo. Te hago esta pregunta para que medites y meditemos. ¿Esto nos hablará entonces de una vida sin propósito o perdida o que está a ver a dónde va? No es así. Y cuarto punto, dice nuestro estudio, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el último punto, para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras no solo son por un tiempo determinado, sino que son un estilo de vida que nos lleva a hacerlas constantemente. Recordemos entonces, primero, que Dios nos creó físicamente. Segundo, para ser creados espiritualmente en Cristo, para hacer buenas obras. Tercero, que el Señor ordenó para nosotros. Y cuarto, para que anduviésemos en ellas. La palabra anduviésemos, que aquí se utiliza en esta parte de este versículo, significa o se traduce del griego peripateo, que significa andar por todas partes. Es decir, andar en libertad, especialmente como una prueba de capacidad, de que estamos capaces de andar en esas buenas obras. Y también significa ir, estar ocupado, caminar en esas buenas obras, de un lado a otro, haciendo esas buenas obras. El Señor nos ha dado esa libertad de movernos en esas buenas obras, que deben ser continuas y hacerlas con toda libertad, ya que son parte del propósito de nuestra vida y que Dios desea para nosotros. Como nos podemos dar cuenta, querido amigo y hermano, Dios tiene una promesa de propósito para nuestras vidas. Para ti y para mí. Esto solo lo vimos en un pasaje, por el tiempo. Pero en las Escrituras encontramos cientos de versículos, en donde encontramos en las Escrituras, por supuesto, y tardaríamos horas en estudiar que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y podríamos estudiarlas a profundidad, pero no hay tiempo. Solo rápido, quiero leerte algunos, escúchalos por favor, algunas porciones. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos enseñan estas porciones que tenemos un propósito en la vida. Mira la segunda porción, dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y dice Efesios 1:11. Y en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, planes, propósitos. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Y por último, dice 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes? Este propósito nos habla y nos enseña que Él nos llamó y quiere darte salvación. Y el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque para nosotros sea algo inimaginable o incomprensible, la promesa de propósito en nuestras vidas es una verdad que nosotros podemos ignorar o podemos apropiárnosla. Es importante mencionar que los propósitos o planes de Dios que tiene para nuestras vidas van estrechamente relacionados con su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos 12, versículo 1 al 2. Dios marcó un propósito claro en las personas
Dios marcó un propósito claro en muchos personajes de la Biblia, y quiero decirte algunos de manera rápida. Moisés tuvo el propósito y tuvo el bello plan, por supuesto, de parte de Dios, de sacar a una nación de la esclavitud e instruirles en los mandatos de Dios. José, que fuera un segundo de Faraón y ayudara a la gran hambruna al pueblo de Israel después de un periodo terrible, a pesar inclusive de ser olvidado y menospreciado por su familia. Josué tuvo el propósito en guiar a una nación a la conquista para la tierra prometida que Dios les había dado a la nación de Israel. Daniel tuvo el propósito en que fuera un funcionario recto y honesto, que fuera de ejemplo a una nación que era alejada de Dios. Nehemías tuvo el propósito en que restaurara a una nación, no solo en un muro, sino también en una restauración espiritual. Ese era el propósito que Dios tenía para Nehemías. Y Jesús, Él tenía el propósito, querido amigo, de morir en la cruz y darnos una vida eterna y acceso a Dios como el único y suficiente Salvador. ¿Esto qué nos dice? Que todos tenemos un propósito. Cada una de estas áreas y cada una de estas personas estuvieron contentas y gozosas por el propósito de Él, de Dios, para sus vidas. Tal es el caso de Jesús, que dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Porque ese era el propósito de Cristo, venir y morir por ti y por mí. Ese era el plan perfecto de Dios para darte vida eterna. Menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios quiere que seas un buen padre, que seas un buen esposo, hijo, estudiante, trabajador, hijo de Dios, o que ayudes o sirvas a otros. Y si ese es el plan divino, estarás gozoso y alegre. Tal vez para muchos no sean propósitos grandes o trascendentes, la lista anterior que te mencioné. Para muchos no son propósitos grandes o trascendentes, como tener una gran casa o ganar mucho dinero. Esas cosas no están en contra de Dios, son parte de la voluntad de Dios. Pero para muchos, esa lista anterior que te mencioné son cosas intrascendentes. ¿Para qué inviertes tiempo? Pero sabes, cuando nosotros nos sujetamos a esos planes y propósitos divinos, para el Señor habremos cumplido su propósito y sus planes para nosotros. En Dios tenemos una vida con propósito, nada aburrida, ni que va hacia la derrota como muchos creen o piensan. Tristemente, nuestros fracasos y caídas son gracias a nuestro pecado y alejamiento de sus caminos y planes perfectos. Una vida sin propósito es muy aburrida, pero una vida con propósito es una gran experiencia. Muchas personas buscan diversiones pasajeras o momentos superficiales, que al final solo quedan en un muy mal recuerdo, en culpas y una vida sin frutos. Sin embargo, el plan divino, querido amigo, es lo mejor que el creyente verdadero en Cristo pueda adoptar y creer en su vida. Una vida con propósito nos da dicha y felicidad, ya que nos enfocaremos nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras energías en lo que de verdad trasciende. Hay un propósito específico que Dios quiere cumplir en nosotros, querido amigo y hermano. De nosotros entonces depende apropiarnos esta promesa de propósito, ya que el Señor no creó máquinas para cumplir todos sus comandos o mandos como si fuéramos computadoras, sino que Él nos ha dado un libre albedrío para buscar ese propósito en nuestra vida. Por favor, querido amigo y hermano, tienes un propósito en tu vida que Dios ha dejado en su bendita palabra para ti y para mí. ¿Qué más quisiéramos nosotros decirte y entregarte específicamente los planos de tu vida, los planes que Dios tiene para tu vida? Pero eso te corresponde a ti, eso me corresponde a mí. E ir a su palabra y apropiarte de la gran promesa de propósito para tu vida. Que Dios te bendiga grandemente.